Hola amigos, en este video nos vamos a salir un poco de los gráficos de las acciones y vamos a empezar a ver el tema de la AFP, ya que por ahí algunos, ¿no es cierto?, preguntaban qué hacer, si están en el fondo A todavía, si convenía cambiarse. Otra gente que no tiene idea, ¿no es cierto?, de que hay que cambiarse y solo notan que el saldo de la cuenta de la AFP, ¿no es cierto?, bajó nomás, pues. Ahora no saben por qué hay que estar en el E o hay que estar en el A. Así que vamos a mostrar un poquito el gráfico. Este es de el valor cuota de Cuprum y está el fondo A, B y el E. El E es el que está con línea azul, ¿no es cierto? El A es en rojo y el B está en naranjo. Entonces podemos ver que la caída del fondo A es parecida a la del 2008 y aquel fondo que se mantuvo relativamente estable fue el fondo E. El B en igual medida, ¿no es cierto?, cayó. Entonces para el análisis estaríamos quitando la línea del fondo E y dejamos el A y el E. Entonces este gráfico abarca desde el 2002 al 2020, en marzo del 2020, así que lo vamos a checar un poco para que se note más la caída que hay ahora. Si nos fijamos aquí en el presente año, desde enero, podemos ver que a partir de fines de febrero comenzó la caída, ahora ya agarró verticalidad y velocidad. Sin embargo, el fondo E ha venido en forma lateral. Si bien en cierto periodo de tiempo el A ha obtenido mayor rentabilidad mientras que el E ha caído, ¿no es cierto? En esta pasada, en marzo y fines de febrero, se ha complicado y se complicó demasiado. Entonces, el que ya no se cambió antes y ahora estamos aquí abajo, ¿no es cierto? ¿Cómo saber si conviene cambiarse a esta altura al E o permanecer en el A y esperar, ¿no es cierto?, que el tiempo ayude y nos permita recuperar el nivel que se ha perdido, como sucedió en el 2008? Desde la caída del 2008, recién, ¿no es cierto?, a fines del 2010 volvió a recuperar el nivel, ¿no es cierto?, y continuó su movimiento al alza. Para poder determinar de alguna manera la forma de cambiarse para aquellos que no conocen mucho el tema o no saben nada y no están pagando tampoco suscripción, pueden tomar como referencia el índice que está acá, el ASIWI, que en su definición, ¿no es cierto?, es una réplica de los principales índices bursátiles del mundo. Entonces viene a representar al movimiento, ¿no es cierto?, de la renta variable global. Y acá igualmente nos muestra la caída de este último tiempo a fines de febrero, ya aquí anunciándonos, ¿no es cierto?, que podríamos habernos cambiado. Entonces, ¿cuál es la idea?
la idea es que en base a análisis técnico uno vaya cambiando desde el fondo A al E. Como que ese sería a grandes rasgos el movimiento. Y lo vamos a tratar de ver lo más simple posible, que al igual que en un gráfico normal de cualquier acción, vamos a ver los niveles de soporte y resistencia que son relevantes para luego, ¿no es cierto?, ubicarnos en qué situación estamos. Ahora, considerando que los cambios de fondo demoran 5 días más o menos en concretarse, no conviene mirar el gráfico diario, porque, por ejemplo, si nosotros hubiésemos decidido cambiarnos el día 21, contando las velas que fueran 5, igualmente no hubiéramos comido, ¿no es cierto?, la bajada, que fue como un 11. Sin embargo, después rebotó, algo hubiera recuperado, ¿no es cierto? Y finalmente continuó su movimiento bajista. Entonces, como los movimientos son muy bruscos, es como contraproducente, ¿no es cierto?, guiarnos por el gráfico diario. Entonces, en vista de eso, lo vamos a hacer con el gráfico semanal. Y la idea es cambiarse lo menos posible, porque ya que no todos pueden estar pendientes de lo que va sucediendo, ya sea por sus labores de trabajo o su estilo de vida, ¿no es cierto? No van a estar atentos en un computador viendo cómo va avanzando la gráfica. Aquí ya está ubicado como el mínimo de este índice, que está en 23. Luego hay un máximo, que lo vamos a dejar acá, donde cabeció el índice, y tenemos 3, 4 niveles que son intermedios. Ahora bien, si tomamos como referencia, partiendo de la base que sabemos, ¿no es cierto?, que un soporte es una resistencia, pero para aquellos que no, el soporte vendría siendo aquel nivel donde hay mayor probabilidad, ¿no es cierto?, que pudiese producirse un giro de bajista a alcista. Y una resistencia es un nivel en el cual hay mayores probabilidad, ¿no es cierto?, de que posiblemente el precio cambie su movimiento de alcista a bajista. Y cada soporte y cada resistencia, ¿no es cierto?, va a seguir siendo así hasta que no se rompa en algún momento. Entonces, si a alguien le queda alguna duda después en el video, en los comentarios, ¿no es cierto?, o tiene alguna idea para mejorar este tema, también lo deja en la descripción. Entonces, vamos a ocupar un poco, ¿no es cierto?, de chartismo acá. Vamos a trazar una línea alcista en el 2009, otra línea alcista partiendo del 2012
y otra línea alcista partiendo del 2016. Aquí. Ahora, claro, trazar líneas hacia atrás en el tiempo es más fácil, ¿no es cierto?, que saber qué va a suceder hacia adelante. Pero nos sirve, ¿no es cierto?, para tener referencia más o menos dónde y en qué nivel deberíamos prestar mayor atención. Entonces, con estas tres líneas, ¿no es cierto?, la idea sería, analizando el gráfico hacia atrás, que cada vez que se rompa una línea alcista, si estábamos en el A, nos cambiaríamos al E, por precaución. Entonces aquí no se necesitaría, ¿no es cierto?, saber como nada más específico que solo ese movimiento. Y este cambio, ¿no es cierto?, el movimiento acá duró como 7 meses, más o menos. Este otro, de mayo del 2012, duró años este de acá, casi 2 años, y el siguiente también. Ahora hay gente que se dedica, ¿no es cierto?, a hacer los cambios con mayor número de veces, como para ser mayor eficiente en la rentabilidad que obtiene, pero aquel que no va a estar pendiente de lo que va a estar sucediendo día a día y no está en este mundo, ¿no es cierto?, de las acciones, difícilmente va a poder estar efectuando cambios más rápido. Ahora bien, ese sería como el movimiento más simple desde el fondo A al fondo E. Ahora, ¿no es cierto?, alguien podría decir, pero bueno, si aquí nos cambiamos del A al E, luego la acción continuó subiendo un resto. Claro, en este sentido, si uno lo ve hacia atrás, sí, después siguió subiendo, pero nosotros no teníamos cómo saber que eso iba a suceder. Entonces, lo que sí sabemos, en términos simples, que nos vamos a cambiar, ¿no es cierto?, cuando corte una directriz dependiente alcista, ¿no es cierto?, desde el fondo A al fondo E, y cuando el movimiento de alcista cambie, cuando de bajista cambie a alcista, va a ser al revés, que del E nos vamos a ir al A. Entonces aquí vamos a señalizar el cambio en la segunda instancia también. Aquí es de la Ale. Ese también es A. Y aquí se me quedó nada para acá. Entonces aquí lo que se quiere, ¿no es cierto?, es evitar la pérdida de esta envergadura que fue en el presente mes, que ya la caída, por lo menos en este índice, lleva un 30, más o menos. Y quizás en el fondo A me parece que lleva como un 10, un 15, por ahí. No he visto el dato muy bien, a ver, veamos acá.
Por ejemplo, aquí en la página de la superintendencia dice que el acumulado a febrero, por lo menos en Cuprum, va en menos 0,81, pero la rentabilidad del mes de febrero fue menos 4. Acá, más adelante, cuando aparezca la de marzo, ¿no es cierto?, vamos a ir viendo qué sucedió. Pero todavía aquí el dato no está, me parece, liberado. No está liberado el dato acumulado a marzo. Y no hay nada porque todavía está el mes en desarrollo. Entonces, continuando con este gráfico, vamos a seguir anotando el cambio. Y en cierta medida esto, como lo más simple en análisis técnico, el trazar líneas de tendencia, línea alcista. Lo difícil está aquí para identificar, ¿no es cierto?, los periodos de lateralización. Por ejemplo, desde cuando parte acá el gráfico, se puede trazar una línea bajista que la vamos a poner de color rojo, podría ser. Podría ser rojo, café, rojo, rojo. Entonces, acá cuando rompe esta línea bajista, el cambio sería, ¿no es cierto?, del fondo E al fondo A. En este periodo de tiempo, entre el 2010 y el 2012, no está ni bajista ni alcista y está como en un periodo, ¿no es cierto?, de lateralización que está en este tramo entre este soporte de los 38 y la resistencia de los 50. Entonces, cuando uno identifica un periodo de lateralización, podría también funcionar lo que funciona en las acciones, ¿no es cierto?, que uno tendría que cambiarse del E al A siempre y cuando se respete un nivel de soporte. En este sentido, como acá estamos en el A, no cambiamos al E, aquí el cambio hubiese sido del E al A. Hasta ahí pareciera, ¿no es cierto?, ser fácil para aquellos que alguna noción, ¿no es cierto?, tienen de lo que son soporte, resistencia y líneas de tendencia. Pero el problema se presenta cuando hacia adelante no tenemos datos. Si hacia atrás, ¿no es cierto?, es fácil dibujar, ¿no es cierto?, este esquema, pero a lo que viene a futuro es lo incierto, entonces ahí vamos a tener que plantear cierto escenario. Continuando con los cambios, con este primer punto ya estaríamos identificando, ¿no es cierto?, un nivel que podría funcionar en el futuro. En este sentido, el futuro era el 2011, si hubiésemos corrido el gráfico. También hubiese servido para cambiarse del fondo E al fondo A. Y mientras no se pierda este nivel
que está funcionando de soporte, ¿no es cierto? No hubiese sido necesario realizar un nuevo cambio de la ALE. Acá nuevamente, con los dos puntos que nos va dejando, se puede trazar otra línea alcista. Y como aquí en un principio está el cambio de E a la, cuando corta la línea alcista es el cambio del fondo A al fondo E. Para los que están acostumbrados, ¿no es cierto?, a ver el gráfico, quizá le van a querer incorporar algún indicador, el RSI o el MACD, pero para aquellos que no se mueven en este mundo de la bolsa, ¿no es cierto?, y les es difícil digerir, ¿no es cierto?, los gráficos, vamos a tratar de ir subiendo videos cada cierto tiempo de cómo va a ir evolucionando este gráfico. Entonces, está el cambio de la A a la, después venía este movimiento bajista. Para trazar una línea bajista necesitábamos dos puntos, ¿no es cierto? Y quizás esos dos puntos podría haber estado acá, desde donde parte cayendo. Acá hay un rebote, hace un nuevo mínimo, respeta la zona que funcionó de nivel de apoyo para el movimiento al alza, y esta la ponemos en rojo, dijimos, sí, en rojo. Entonces, cuando está este corte, ¿no es cierto?, o bien cuando empieza a girar, se nos juntan aquí dos cosas: una, el corte de la línea bajista, más respetar el nivel que ha funcionado de soporte anteriormente, no está en esta ocasión, ¿no es cierto?, dando señales que deberíamos hacer el cambio de E a la. Cuando vuelve a testear la zona, nos hace un mínimo más bajo, ¿no es cierto?, y continúa un movimiento al alza, y hasta acá no habrían razones, ¿no es cierto?, como para seguirse cambiando, a no ser que alguien quiera seguir trazando línea alcista y cada vez que corte una alcista irse cambiando del fondo más riesgoso, ¿no es cierto?, al más conservador. Por ejemplo, en esta bajada acá fue como un 13. Entonces, continuando con lo mismo, está el cambio de la ALE. Si hubiésemos trazado aquí una línea bajista, ¿qué hubiese ocurrido? Está lo siguiente, que cuando acelera la caída, acá el 2015, llega a un nivel que antes funcionó de resistencia, y este concepto igual suena familiar, ¿no es cierto? En el futuro podría funcionar de soporte, y así resultó acá. Sin embargo, este fue como un rebote nomás. Nos faltaba, ¿no es cierto?, la confirmación del nivel. Aquí perfectamente podíamos haber seguido en el E sin necesidad de cambiarse, porque acá es solo una vela, esa que se devuelve, o bien alguien más arriesgado, ¿no es cierto?, pudo haberse querido cambiar de fondo. Entonces, a medida que nos hace otro punto de apoyo para trazar la bajista, y acá en segunda instancia ya respeta el nivel que antes funcionó de resistencia y ahora era de soporte,
ya nos da más confianza, ¿no es cierto?, para hacer el cambio del fondo E al fondo A. Si bien esta modalidad no va a ser una modalidad que va a tener, ¿no es cierto?, la mejor rentabilidad, pero sí va a permitir, ¿no es cierto?, resguardarse de las caídas más grandes. Por lo menos la idea ahí está, y hay que ir viendo si funciona. Entonces, acá teníamos el cambio del E al A, porque respetó el nivel que antes funcionó de resistencia, ahora de soporte, hace mínimos crecientes, trazamos una línea que va al alza, se transforma en una tendencia alcista, y cuando la corta, el cambio es de la al E. El siguiente nivel que podía haber funcionado de soporte en esta caída está bajo el mismo concepto de lo que antes funcionó de resistencia, ahora podría funcionar de soporte, y es donde aquí se produce el rebote. Al igual que en la primera ocasión, no tenemos cómo adivinar, ¿no es cierto?, o tener mayor certeza si es que iba a rebotar en esta zona, pero sí sucedió, al igual que en las veces anteriores. Coincidencia o no, hasta ahí ha funcionado. O bien uno puede esperar a que corte la línea bajista trazada con los dos puntos que nos deja, y aquí producir, ¿no es cierto?, el cambio del fondo E al fondo A. Entonces, aquí que confirma el cambio el primer rebote, que respeta lo que antes fue resistencia y ahora es soporte. Hasta ahí uno podría estar en el E todavía, y cuando rompe la línea bajista, ¿no es cierto?, hacer el cambio. Ahora, si hubiéramos seguido el tema de las líneas de tendencia, ¿qué hubiese sucedido? Que teníamos un punto acá, y hasta ahí teníamos una línea alcista, ¿no es cierto?, más breve, y luego hubiésemos tratado de trazar una línea bajista que finalmente no hubiese dado fruto, ¿no es cierto?, porque retomó al alza, debido a este periodo de lateralización, ¿no es cierto?, se nos complica acá la situación en trazar la línea al alza, pero en definitiva, retomando, estaríamos desde el E a la a nivel horizontal. Estaba este nivel que funcionaba de soporte, lo vamos a dejar de color verde, no, negro. Entonces, con la línea roja, el respetar el nivel que antes funcionó de resistencia, ahora de soporte, se cambia de E a la. Luego estaría la directriz alcista, que es de corto plazo, ¿no es cierto?, es más acelerada. Luego viene una bajada, esperamos para poder trazar la línea bajista. Respeta nuevamente el mismo nivel, ¿no es cierto?, en la lateralización, formando como un patrón de continuación de tendencia de este rectángulo. Entonces aquí habían dos opciones: una, continuar en el A,
porque hasta aquí el retroceso es menor al 50, que ese ya es otro concepto, ¿no es cierto? O haber estado cambiándose dentro de este rectángulo. Suponiendo que seguíamos en el A, hay otra línea alcista que viene acelerada y cuando la corta vendría siendo el cambio desde el fondo A al fondo E. Entonces, ideal sería, ¿no es cierto?, que el índice y también las acciones tuviesen movimientos más limpios, pero a veces en estos periodos de indecisión, ¿no es cierto?, complican el análisis. Sin embargo, nos da varias opciones donde podríamos haber, ¿no es cierto?, decidido hacer el cambio al fondo E. Ahora el otro, si nos apoyamos en el RSI para ver la situación actual, para los que están en el fondo A, ¿dónde podría o debería, ¿no es cierto?, frenarse esta caída? Lo más probable es que teste, ¿no es cierto?, lo que antes ha funcionado de soporte, que en torno al nivel 50. Y aquí, en esta zona, si las velas que nos forme, si es que llega a esta zona, nos confirman el giro, ¿no es cierto?, vendría siendo el cambio del fondo E al fondo A. Ahora, ideal sería, ¿no es cierto?, que se dé la situación del 2008 que nos permita, en primera instancia, de un rebote, nos dé un máximo, ¿no es cierto?, de este rebote, para luego permitirnos, ¿no es cierto?, trazar una línea de tendencia bajista. Por ejemplo, el 2008 está la caída en vertical, hay un rebote, hace un mínimo más bajo antes de decidir irse al alza, y eso se suma a una divergencia, ¿no es cierto?, que se da en el RSI. Pero por lo menos la base de la idea está ahí. La base de la idea está ahí. Entonces por ahora en el RSI aún le faltaría para llegar al nivel histórico donde rebotó. Y si alguien quiere esperar a que vuelva a testear la zona de los 50 y corte la bajista antes de realizar el cambio, también vendría siendo buena idea, porque quizás esto también puede pasar de largo y el siguiente nivel estaría en los 37 más o menos, la zona de los 37. Pero si vamos viendo los cambios, hubiera sido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
y sería 11 desde el 2009 al 2020. Mucho menos los que hacen algunos, ¿no es cierto?, que se van moviendo en menor plazo. Entonces por ahora está a medio camino entre un nivel de soporte que son los 50 y un nivel de resistencia que son los 60 aproximadamente. Entonces hasta aquí no conviene hacer nada. El que está en L debería permanecer en L y evaluar la situación cuando llegue a este nivel. Y el que está en el A ya tiene que continuar en el A, ¿no es cierto? Y esperar, ¿no es cierto?, a que desarrolle esta zona. Aquí ya cambiarse al E, el que ya no se cambió antes, estaría, ¿no es cierto?, asumiendo la pérdida de toda esta bajada. Si alguien más tiene alguna otra idea, ¿no es cierto?, de algún indicador o una media móvil que resulte más eficiente en este cambio o en las zonas que son de indecisión, bienvenido.